Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero comentar en un nuevo episodio que yo he pensado, titulado, que se llama Yo, vi, me, conmigo, en esta lógica que hablaba en la reunión anterior, donde les platicaba un poco acerca de cómo una prehistoria nos habita y esa prehistoria marca una dirección, un rumbo, si no un destino, sí, digamos, una ruta en ese sentido, ¿va? Eh, Como les decía, esto es un podcast, es un audio, son experiencias, son vivencias que personalmente he ido coleccionando, no solamente en un aspecto personal, individual, sino en un aspecto también profesional, también vinculado a mi actividad, a mi experiencia clínica en la consulta, pero especialmente pensado en los pacientes hombres, en cómo los hombres asisten a psicoterapia y cuáles son las motivaciones por las cuales están ahí, estamos ahí y cómo se procesa, ¿no? Digamos, desde esa perspectiva, ¿no? No necesariamente en una lógica de guerra de sexos, ¿no? De qué es lo que dicen los hombres, qué es lo que dicen las mujeres, no va por ahí, sino en ese costado, ¿sí? Digamos, en ese costado en donde los hombres tenemos una lógica, un punto de vista diferentes, por supuesto, no quiere decir que sea un colectivo sólido, ¿no? Sino que es un colectivo que de alguna manera tenemos una perspectiva pues en función a lo que nos ha habitado. Yo les sugiero que si es la primera vez que escuchan este audio, este podcast, pues que en algún momento se den una vuelta por el episodio de introducción, así está marcado como introducción, en donde les platico esto, ¿no? Esto que les voy comentando ya de inicio, que no es un podcast necesariamente de derechas o de izquierdas, de hombres o de mujeres, sino que he pensado en los hombres a partir de la experiencia de la clínica con los hombres y mi mismo ser hombre, ¿va? Bueno, eh, en esta ocasión les quiero platicar esta historia que viene con este título que es Yo mime conmigo, en esta lógica singular, individual. Eh, Les invito de inicio que podamos pensar en las respuestas a estas preguntas, que nos dediquemos un espacio para poder pensar esta pregunta y darnos una respuesta, ¿no? Estaría lindo, estaría genial, ¿no? Que estas respuestas las pudiéramos compartir, ¿no? No solamente escuchar. Ahí está el Instagram, en mismo YouTube, en Spotify también permite comentarios. Para que podamos tener así como retroalimentación y que esto también se convierta en un diálogo cada tanto, ¿no? Eh, Estas preguntas las he compartido con algunos familiares, con algunos pacientes y son momentos bien interesantes, son momentos que como que cruzan una puertita, ¿no? Como que cruzan un espacio que tiene que ver con algo más del lado de lo íntimo que de lo público, ¿no? O en especial con los hombres, ¿no? Que de repente llegar a un punto para compartir pues requiere ciertos pasos, ¿no? Digamos, no es la primera opción, generalmente no es la primera opción. Y te quiero hacer esta pregunta, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta de, una de ellas es
que pensaras, que pienses, ¿no? Cómo distribuías tu tiempo y tu dinero en un tiempo antes, ¿no? Digamos que el dinero y el tiempo tienen una carga emocional importante. No son cualquier cosa, ¿no? No son como distribuimos naranjas y pepinos, sino cómo distribuimos el tiempo y el dinero y cómo lo hacíamos tiempo antes. Piensa en esta respuesta, ¿no? Si te parece, que puedas pensar también en qué tipo de persona eras en ese entonces, cuando te piensas en cómo distribuías en un pasado inmediato, un pasado más lejano, cómo distribuías tu tiempo y dinero y qué tipo de persona eras, ¿no? ¿Qué tipo de persona eras cuando distribuías de esa manera tu tiempo y tu dinero, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué propósitos tenías en ese tiempo? En ese tiempo que pensaste, ¿no? ¿Cuáles eran tus propósitos en ese entonces, ¿no? Y también otra pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros ajustes que te hicieron cambiar? ¿Qué pasó en ese tiempo que estaba circulando con cierta frecuencia, con cierta rutina, y llegó un momento en donde fue necesario hacer un giro, hacer un cambio, ¿no? Que las cosas se distribuían, se armaban, se vivían de cierta manera, pero hubo necesidad de hacer un cambio y ¿cuáles fueron esos primeros ajustes? ¿Cuáles fueron los primeros ajustes que hiciste a tu estilo de vida, ¿no? Con respecto a tu lógica singular, con respecto exclusivamente a tu persona, pero como este momento es un tiempo en donde también eh, algunos de nosotros somos papás, agregarle, ¿no? Con respecto a tu ser, a tu rol de padre de familia, una pregunta es, ¿cuándo apareció la idea de tener un hijo, ¿no? Digamos, qué circunstancias estaban alrededor cuando apareció, que recuerdes por primera vez, la idea de tener un hijo, hija, ¿no? ¿Y cómo fue que recibiste esa noticia, ¿no? Digamos, te notifican, te comparten, te dicen, ¿no? Este, que vas a ser papá y cómo la recibes. En lo personal, claro, digamos que no mecánicamente, ¿no? Si te mandan un mail, sino cómo lo vives, ¿no? Eh, ¿Qué pasó contigo? ¿Qué emociones aparecieron, ¿no? Te enteras que esto es una opción que viene ahí, que está por delante. ¿Y qué emociones aparecen? ¿Qué pasa contigo con esta noticia? ¿Cuáles fueron tus principales preocupaciones una vez que tienes este dato? Ahora sí, ya en cuestiones mecánicas, en cuestiones prácticas, cotidianas, ¿cuál es tu principal preocupación? Si la recuerdas. Y por último, ¿cuál es tu mayor ilusión? ¿No? Digamos, esto sucede y cuando esto sucede, ¿qué ilusiones se detonan ahí? ¿No? ¿Qué recuerdos estaban ahí como contenidos? ¿No? Digamos, qué proyectos estaban ahí contenidos y que llega el momento en donde esta alternativa de ser padre se pone ahí como parte del futuro y ¿qué te ilusiona? ¿Qué te ilusionó en ese momento, ¿no? ¿Qué está sucediendo que detonó ilusiones con respecto a tu ser padre, ¿no? Les digo, estaría lindo escuchar las respuestas, estaría lindo saber de ustedes que esto lo podamos compartir y que en su momento pues lo puedan poner ahí en el Instagram, en YouTube, en alguna plataforma que permita compartirlo y si no, pues me echan una llamada, ¿no? Que espero que muchos de ustedes tengan ahí el contacto y si no, pues la verdad que es muy fácil, lo pueden buscar en Instagram como Agora CPC
a mi nombre, Froilán Rodríguez. También en Google, le picas Google y seguramente aparece las opciones de contacto. Y sería un gusto saber cuáles son sus opiniones y qué pensaron al respecto de estas preguntas, cómo lo fueron pensando y qué ideas aparecieron. Estaría lindo saber de ustedes en este sentido, ¿no? Uno de los motivos que me toca escuchar para asistir a consulta, eh, a terapia, ¿no? Es porque las historias que nos han construido, ¿no? Los eventos que al momento nos han configurado como personas, ya lo platicábamos en otro de los episodios, de que nosotros estamos construidos por las historias que nosotros nos narramos, ¿no? De las cosas que nos suceden, ¿no? Y estas historias llega a un punto en donde ya no acomodan, ¿no? Digamos, de alguna manera tenían una narrativa consistente, las cosas estaban circulando de una manera que tenían cierto grado de coherencia. Y llega un punto en donde las cosas no conservan esa misma coherencia, ¿no? Llega un punto en donde la historia necesita ajustes y entonces esos ajustes ordinariamente generan dificultades y esas dificultades llegan a generar malestar, ¿no? En especial, pues cuando no solamente es una historia singular, sino cuando es una historia compartida con alguien más, ¿no? Con la pareja, con los amigos, con los hijos, con la edad, ¿no? Con la circunstancia, con la realidad. Y entonces esa historia que hasta cierto tiempo estaba funcionando, que estaba circulando de una manera posible, pues resulta que necesita un ajuste, ¿no? Y es en estos puntos, es en estos momentos cuando las historias tienen estos twists, ¿no? Que platicábamos con respecto de qué tipo de personas éramos, ¿no? Cómo administrábamos el dinero, cómo administrábamos el tiempo. Y entonces la historia, digamos que circulaba y esa manera de administrar estos recursos, tiempo y dinero, pues funcionaba bien, ¿no? Pero llega un momento en donde, no sé, por cuestiones de trabajo, de estudio, de cambio de residencia, algo, ¿no? Algo se atraviesa del lado de la realidad y entonces esta historia, esta manera de administrar esto, pues necesita un ajuste y esos ajustes, por supuesto, que no vienen solos, ¿no? Esos ajustes, por supuesto, que vienen acompañados de más cambios, de más ajustes, ¿no? Estos son uno de los motivos por el que ordinariamente asisten a consulta, hombres y mujeres, claro, pero bueno, estamos hablando de hombres. Um, y estas historias, pues entonces se ponen en la mesa, se hacen más públicas, ¿no? En la consulta. Y entonces se empiezan a tejer, ¿no? Nuevas narrativas, se empiezan a tejer nuevas historias, nuevas maneras de hacer esa historia coherente con el tiempo actual, ¿no? Cuando llega el tiempo de socializar, ya se requiere de este ajuste, ¿no? Y recientemente, ¿no? En la consulta me ha tocado eh, escuchar, ¿no? Sobre el hombre narcisista, ¿no? Eh, Como que es un criterio diagnóstico que está en boga y que entonces aparece, ¿no? Lo reportan como una persona que en su compañía se genera una sensación de soledad, ¿no? Está como metido en una burbuja, ocupado, solo por él mismo, y es así. Los narcisistas, lo narcisista es un componente singular, muy íntimo, con mínimas dosis de empatía. Les podría decir que es un estado previo a la capacidad de reconocer a todos los otros, ¿no? Hay circunstancias que facilitan que una persona conserve muchas propiedades de este tiempo y que quede una marca en la forma de relacionarse. Cuando llega el tiempo de socializar, se muestran rígidos, sin todos los códigos para descifrar una interacción y disfrutar de un encuentro, ¿no? Cuando
Este tipo de personalidad se padece no solamente en singular, ¿no? Sino que se padece en la convivencia, ¿no? Que les digo que es algo que ha llegado a la consulta, ¿no? Que hay como señalamientos de personalidad narcisista. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué experiencias podrían empujar en el crecimiento a que una persona se abandone, ¿no? En el tiempo de sí mismo, ¿no? Que no haya una posibilidad de hacer un tránsito hacia un tiempo compartido. Eh, en los primeros años de vida, un pequeño que atraviesa por el tiempo de narcisismo necesita que alguien le lance un salvavidas, que lo auxilie, para poder conectar su mirada con alguien más. Este encuentro, y al ser una experiencia que lo alivia, se convierte en un dínamo, ¿no? Como en un generador de interés que hace que se anhele la presencia del otro, ¿no? Idealmente, esta interacción es recíproca, es un encuentro. Estas miradas son un fenómeno de ida y vuelta, ¿sí? Una persona que está concentrada exclusivamente en sí mismo y que recibe una mirada, ¿sí? Que tiene la capacidad de recibir una mirada y que esa mirada es empática, que tiene vuelta, que es es un encuentro, un evento que afecta a los dos, que afecta a las dos miradas, ¿no? Y que se genera en la posibilidad de estar en compañía de los otros, ¿no? A diferencia de una relación, una mirada que puede quedar capturada hacia sí mismo, ¿no? Como viendo, ¿no? Más del lado como de la visión, más que de un encuentro, como en una interacción de servicio, ¿sí? Con un propósito, sin la necesidad de que sea un encuentro afectivo, ¿no? Digamos que esto estaría del lado de una persona que se puede decir a sí mismo o que le dicen, ¿no? Narcisista, es una persona que puede tener, que sus relaciones pueden estar más del lado de una cuestión de atención, cuidado, servicio, más mecánico, ¿sí? Con un propósito determinado, ¿no? Digamos, más del lado de lo práctico, este, sin que tenga un componente afectivo, ¿no? Esta es una temporada, el tiempo del narcisismo es una temporada de uno solo, de solo uno, que tiene un tránsito y una temporada hacia eh, ampliar la posibilidad de estar solo uno hacia yo, reconocer la singularidad, la individualidad, ¿sí? Y empujarnos hacia el encuentro, hacia los demás, ¿no? Nos permite abrir las opciones para tener esta capacidad de conmovernos con las historias del otro, ¿sí? Es necesario encontrar un balance, uno que permita continuar con una porción narcisista ocupado por uno mismo y alternar con una porción de cuidado del otro, en especial cuando ese otro es una persona dependiente, como un hijo o una hija, ¿sí? En un escenario ideal, la fragilidad de un hijo despierta la ternura de un padre. Podría decir que la cantidad de ternura de un padre es proporcional a su fortaleza. Una vivencia personal de grandeza puede ser una fuente constante de generosidad y de cuidados. Es común que en la consulta yo escuche a papás conmovidos por los logros, el crecimiento, el desarrollo de sus hijos. Y para tener esta vivencia, para poder sentir el desarrollo y el crecimiento del otro, pues quiere decir que se abandonó una porción del sí mismo, ¿no? Que esta temporada de narcisismo, que
les voy diciendo, es una temporada necesaria, es una temporada que atravesamos por ella, pues porque vamos construyendo lo singular para poder agregar lo colectivo, ¿sí? Y entonces cuando lo singular está con suficiente fortaleza, entonces podemos abrir los accesos para los otros, ¿sí? Y esto es, digamos que en una cuestión de didáctica, en una manera de explicarlo, pues se explica de esa manera, ¿no? La construcción de lo singular para el acceso a lo colectivo, pero lo singular se construye ya en lo colectivo, ¿no? Y lo colectivo se construye si el componente individual está habilitado, ¿no? Entonces, digamos que pareciera que son dos cosas. Y está bien que parezca que son dos cosas, porque es más fácil transmitirlo así, ¿no? Pero la porción narcisista quiere decir que una persona se ocupa de sí mismo tanto, ¿sí?, como se ocupa del otro. Esto ya no sería lo narcisista. Lo narcisista es solamente lo primero, que les digo, es un componente necesario, ¿sí?, para que se transite a una cuestión más del lado de lo colectivo, en donde la ternura, la compasión, el cuidado del otro está habilitado, ¿no? Entonces, me parece importante señalar que es necesario hacer este tránsito, que nosotros concentrarnos nosotros exclusivamente nosotros mismos es una buena idea, con la condición de que sea una idea que está en tránsito. En la medida que nos concentramos en nosotros mismos, pero también podemos tener este espacio de cuidado del otro, pues entonces vamos reforzando la idea de uno mismo mientras estamos en compañía del otro, ¿no? Entonces es encontrar un balance entre estos dos momentos, un momento más singular, más individual, y luego un momento más colectivo, que me parece que la cumbre de este punto es el ser padre, ¿no? Cuando uno recibe la noticia de que va a ser padre, difícilmente se puede concentrar uno en sí mismo, porque no es funcional, primero, ¿no? Pero luego también, pues porque si todo va bien, ya les decía, en un escenario ideal, eh, nos vuelve locos. Nos vuelve locos la idea de que podemos tener a un pequeño con toda su fragilidad en nuestras manos, y luego verlos crecer requiere de esa dosis de pensar en el otro para poder para poder sentir la felicidad del otro, que la felicidad del otro sea también nuestra felicidad en una manera extraña, ¿no? Yo mimé conmigo. Este es el título de esta ocasión, que paradójicamente empezamos con una lógica de lo más envidioso, de lo más singular, para poder transitar a la parte más generosa, más afectiva, de más cuidado del otro. Un balance necesario. Gracias por escucharlo. Nos oímos, nos vemos en la próxima reunión. Por favor, suscríbanse, viene bien. Estaría genial escuchar sus comentarios. Y si la opción, la alternativa es un espacio de psicoterapia, pues encantado de recibirlos por ahí, ¿no? Hasta pronto.